Ya, vamos a comenzar entonces, chicos. Lamento el inconveniente. Al igual que la sesión anterior, por favor, a medida que vayamos avanzando, prefiero que me vayan haciendo las consultas de forma inmediata. Sé que este horario es un poco, o sea, no es el mejor porque estamos todos terminando la jornada y un poco cansados, pero trataré trataré de ser lo más eh, preciso y conciso, lo más práctico también. Hay algunas diapositivas eh, que tienen harta información que voy a tratar de, más que nada, pasarla. Ustedes después las van a poder estudiar y leer con mucha más calma. Entonces, ahora irnos directamente, como les digo, más a lo práctico. ¿Ya? Pero de todas formas voy a estar atento a las consultas. Si fuera posible que todos silencien sus micrófonos, entonces cuando quieran hacer una consulta lo activan y así no me desconcentro porque soy medio disperso. Ya, hoy día entonces tenemos el recubrimiento de recesión y mejoramiento de biotipo. Ahí sí. Bueno, la recesión se define como el desplazamiento del margen gingival, ¿no es cierto?, hacia el ápice. Y por supuesto que en consecuencia está la exposición de la superficie radicular o la raíz del diente. Dentro de las causas que encontramos en las recesiones son múltiples, casi siempre voy a decir las más conocidas o las más frecuentes son en la técnica de cepillado, un cepillado traumático, un cepillo duro. ¿Ya? También puede ser por enfermedad periodontal y en otras ocasiones también podemos encontrar que las recesiones pueden ser ocasionadas por bruxismo, pero aquí hay otras más mencionadas, ¿ya? Movimientos de ortodoncia que también son súper comunes. Em, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero idealmente que cuando se realice un tratamiento de ortodoncia, bueno, tiene que ir acompañado, por supuesto, de un diagnóstico y al detectar un fenotipo o un biotipo delgado, hacer un mejoramiento de este para prevenir estas recesiones gingivales, ¿ya? Dentro de otras razones encontramos también malposición, restauraciones que se encuentran con hombros o que están subgingivales que causan una inflamación crónica y después esto se traduce en una reabsorción ósea y después en una recesión gingival, ¿ya? Tracción de frenillos cuando tenemos inserciones de frenillos aberrantes que están muy cerca del margen gingival también pueden ocasionar recesiones, ¿ya? Dentro de las clasificaciones, las más utilizadas están las de Miller, y clasificadas en cuatro tipos, ¿ya? La primera, donde existe una recesión que no sobrepasa la línea mucogingival y que está conservada la papila interproximal, ¿ya? En la clase 2, que la recesión sobrepasa la línea mucogingival, el tejido interproximal sigue intacto. La clase 3, donde ya tenemos una pérdida de tejido interproximal. Y la clase 4, como se aprecia en la imagen, que ya está plano, incluso podemos apreciar que en ocasiones el tejido interproximal está más apical que la recesión propiamente tal por vestibular de una pieza o un grupo de piezas, ¿ya? Otra clasificación que se utiliza es la de Cairo, y para resumir, ¿no es cierto?, encontramos que la RT1 correspondería a la clasificación 1 y 2 de Miller, ¿ya? Es decir, que hay una recesión gingival, pero que no hay pérdida de tejido interproximal. La RT2 correspondería a la clase 3 de Miller, donde ya existe cierta pérdida de tejido, voy a decir, está bien, de tejido interproximal. Y en la RT3, que sería la clase 4 de Miller, comparativamente, ¿no es cierto?, donde se produce ya una pérdida notoria considerable y que puede estar incluso más abajo el nivel del tejido interproximal que la recesión vestibular. Aquí vamos a ver unas imágenes que me gustaría que pudiéramos conversar o que ustedes pudieran participar de acuerdo con la clasificación de recesiones, un poco de aplicación, pero es muy cortito. Entonces, em, por favor, alguien que me diga, por ejemplo,
¿qué recesión o qué clasificación encontraríamos en la pieza 3-1, 3-1, 4-1? ¿Qué clasificación podría ser de Miller o de Cairo, de la que le acomode más? Doctor, un RT1 de Cairo, dependiendo igual, ya que ahí el límite también de los cementerios no se visualiza, sería como un Pini Prato menos, o sea, a menos, entonces no podría haber a nivel interproximal como para identificar. Claro, pensando, ¿no es cierto?, de que no hay pérdida interproximal, sería una RT1 de Cairo. Súper bien. Si pensáramos, por ejemplo, que en los centrales, ya superiores, 1-1, 2-1, imaginando que ya hay una leve pérdida de tejido interproximal, podríamos decir que sería una recesión de qué tipo. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? Yo sé que estamos cansados, pero igual. RT2. Exactamente, RT2. Muy bien. O clase 3 de Miller, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Bueno, el resto, si no hay, nuevamente repito, si no hay pérdida de tejido interproximal, em, quiere decir que estamos en una clase 1 o 2 de Miller o una RT1 de Cairo. ¿Por qué es tan importante esto? Yo no sé si ya lo conversaron un poco con la doctora Hartz en su clase, pero finalmente la papila y la cantidad de tejido interproximal que encontramos, valga la redundancia, entre los dientes, es la que va a determinar el nivel de recubrimiento radicular que podemos alcanzar con algún tipo de cirugía periodontal, ¿ya? Es decir, mientras esté completo el espacio interproximal en la tronera con esta papila, quiere decir que podemos alcanzar, si todo sale bien, por supuesto, con una buena técnica y un buen cuidado operatorio del paciente también, podemos alcanzar un recubrimiento radicular del 100%, ¿ya? ¿Por qué? Porque la papila es una, es una fuente de nutrientes para el injerto, por lo tanto, es fundamental, ¿ya? Si no tenemos tejido interproximal, difícilmente vamos a lograr, ¿ya? Es decir, más que difícil, es imposible, ¿ya? Mejorar o lograr un recubrimiento del 100%. ¿Ya? En esos casos, cuando encontramos papilas planas y están a nivel de la recesión vestibular, ahí el mejor de los casos es mejorar el biotipo, ¿ya? Es decir, convertir esta encía delgada en una encía más gruesa, que la va a hacer más resistente, ¿ya? Pero si no hay tejido interproximal, insisto, no se logra el recubrimiento al 100%. Pero si tenemos una papila grande, como es una fuente nutritiva para el injerto, entonces sí tenemos una alta probabilidad, unas altas posibilidades de lograr un recubrimiento completo con una adecuada técnica quirúrgica. Ya. En este caso ya encontramos otro tipo de clasificación, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser aquí? RT2, doctor. Claro, está bueno el partido, está bueno el partido. Em, claro, RT2, ya, porque tenemos tejido interproximal, que hay una leve pérdida, ¿no es cierto? Pero sigue estando más coronal a la recesión vestibular. Aquí en esta imagen, bueno, podemos ver que en la pieza 3-1 y 4-1 ya encontramos una clasificación RT3 o clase 4 de Miller, ¿ya? El tejido interproximal está más apical que la recesión vestibular. Y aquí, chicos, es poco lo que se puede hacer, ya más allá de mejorar el biotipo. Hay que ver, quizás, lamentablemente la imagen no nos favorece mucho, pero no podemos ver si es que hay un frenillo labial que esté traccionando ese margen. Puede ser, ya ahí hay que hacer la desinserción del frenillo y ver la posibilidad de mejorar el biotipo en caso de que fuera fino. Dentro de las cirugías periodontales, hay múltiples aplicaciones, ¿ya? Hay muchos procedimientos que se pueden realizar para diferentes, obviamente, tratamientos. Aumentar banda de insertada, que es muy practicada
en remoción de los frenillos aberrantes que les mencionaba recién, ya todo lo que es recubrimiento de raíces o superficies radiculares expuestas, también todo lo que esté relacionado con tejidos duros, ya regularizaciones de reborde, alargamientos coronarios que lo vimos también en la sesión anterior, ya múltiples aplicaciones. Lo más importante, por supuesto, siempre de todo esto que se los mencioné yo y no tengo dudas de que también mis otros colegas también se lo han mencionado, es que chicos, siempre hay que hacer un correcto diagnóstico, una buena anamnesis, analizar bien los casos para poder indicar el tratamiento adecuado. Dentro de las técnicas de recubrimiento hay muchas técnicas, ¿ya? Pero, como les dije, quiero ser más preciso y conciso con relación a las técnicas que más utilizamos en el recubrimiento de recesión. Ya, por supuesto que dependiendo de cada uno, preferimos utilizar una u otra técnica, ¿ya? Encontramos injertos pediculados, colgajos avanzados coronales, también tenemos injertos con técnica de túnel, está el injerto gingival libre, ¿ya? Eso yo sé que lo vieron porque estaba en el programa, ¿no es cierto?, con la doctora Hartz, el aumento de la banda de se insertada. Em, bueno, dentro de los artículos que están incluidos y que están disponibles para que ustedes los puedan estudiar con más calma, pueden encontrar que el colgajo de avance coronal combinado con un injerto de tejido conectivo es el gold estándar, es lo mejor para poder realizar el recubrimiento de recesiones, ¿ya? Es una técnica que dentro de todas las que se encuentran, bastante sencilla y predecible, ¿ya? Recordar también, chiquillos, que no hay cirugía fácil, es decir, uno, por supuesto, que hace todo el esfuerzo para que resulte lo mejor posible y evitando, minimizando al máximo el margen de error. Ya estamos hablando que esta técnica, eh, bien ejecutada y bien indicada, tiene un alto porcentaje de eficacia, ¿ya? Y ahí encontramos los porcentajes en niveles de cobertura radicular, ya que son bastante altos, 84,7 y 80,9%, ya recubrimientos radiculares completos, lo cual es muy, muy buen porcentaje. Dentro del colgajo avanzado coronal, bueno, encontramos este que está, bueno, en la imagen también se puede aplicar a un colgajo pediculado que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el colgajo avanzado coronal simplemente quiere decir que el colgajo se prepara de tal forma que nos permite tirarlo o traccionarlo hacia coronal, ¿ya? Puede ser o no combinado con un injerto de tejido conectivo. Todo depende del biotipo del paciente, ¿ya? Si es un biotipo fino, hay que aplicar un injerto de tejido conectivo y si es biotipo grueso, pudiese utilizarse solo un colgajo avanzado coronal. No sé si recuerdan eh, qué es lo que determina que nosotros, en el diseño de colgajo, qué es lo que determina que nosotros podamos traccionarlo o desplazarlo apicalmente en el colgajo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este colgajo para que se pueda desplazar hacia coronal o apical? ¿Alguien me puede decir? La cantidad de densidad adherida. No, Separarlo como del periósteo, ¿no? ya puede ser, pero algo más básico. Sobrepasar el límite mucogingival. Ahí sí, exactamente. Muy bien. Para poder desplazar un colgajo, entonces, hay que sobrepasar la línea mucogingival o límite mucogingival. Eso es lo que permite la elasticidad del colgajo, ¿ya? Ahora, alguien mencionó separarlo del periósteo, ¿ya? Y efectivamente, también está esa técnica que se llama desperiostización, se utiliza en otros procedimientos, ¿ya? También existe.
Y la primera persona que respondió, me van a disculpar chicos que no, porque como tengo minimizado todo, entonces no lo alcanzo a ver los nombres. La cantidad de tejido queratinizado es muy importante, pero para otros procedimientos, como por ejemplo, como lo que hablamos la vez anterior, en la gingivectomía o en el alargamiento coronario, ¿ya? Pero efectivamente lo que determina si podemos desplazar el colgajo hacia coronal o apical va a ser que en nuestro diseño nosotros pasemos la línea mucogingival cuando estemos levantando el colgajo, ¿ya? Y si tiene descargas, también las descargas deben sobrepasar la línea mucogingival para permitir este desplazamiento. Muy bien. Ya. El injerto tejido conectivo subepitelial es una técnica que se utiliza para obtener, ¿no es cierto?, tejido desde el paladar. La diferencia con el tejido conectivo en bloque es que en este caso se obtiene de un bolsillo en el paladar, ¿ya? Hay diferentes preferencias, ¿no es cierto? Y va a depender también de lo que quieran realizar. ¿Qué es lo importante? Voy a decir en conocimientos generales para decidir que si realizan una técnica de tejido conectivo subepitelial o en bloque. Yo personalmente, em, algo que me acomoda y que también me ha dado buenos resultados es obtener el injerto en bloque, ¿ya? Yo generalmente cuando realizo cirugías de tejido blando prefiero obtener el injerto en bloque. Y aquí podemos ver las capas que encontramos en el paladar. De abajo hacia arriba en esta imagen vamos de lo más superficial a lo más profundo. Y encontramos el epitelio, el armazón de fibras colágenas, el tejido conectivo, que es nuestra área de interés, glándulas y tejido graso, y el tejido óseo, en las capas más profundas. ¿Cuál es la idea entonces? Es obtener el injerto más superficial que contenga principalmente el tejido conectivo denso del paladar. Si esto se logra mucho mejor cuando se obtiene en bloque, ¿ya? Cuando uno saca por decirlo de alguna forma, el trozo completo del paladar y lo desepiteliza, es decir, eliminamos la capa superficial del epitelio con un bisturí nuevo para sacar una capa muy delgada de epitelio y quedarnos con el tejido conectivo entonces que está inmediatamente bajo el epitelio. Cuando se obtiene en bolsillo, hay que dominar muy bien esta técnica para obtener un buen injerto, un injerto de calidad. ¿Por qué? Porque si se fijan en la imagen, el bolsillo, uno realiza la desepitelización de este injerto en boca, ¿ya? Y luego obtenemos el injerto más profundo. Si esta desepitelización, esta parte más superficial que dejamos nosotros en el paladar nos queda demasiado gruesa, vamos a estar obteniendo el tejido más profundo, es decir, principalmente tejido graso. Y ese tejido graso no nos sirve, ¿ya? Recuerden que al momento de obtener este injerto debemos eliminar todo lo que corresponde al tejido graso, ¿ya? Porque el tejido graso lo que hace en el injerto conectivo es funcionar como una barrera. Entonces impide que el tejido se nutra, ¿ya? Impide que la irrigación llegue a esa zona. Funciona como aislante. Por lo tanto, el injerto debe eliminar todo lo que corresponda a tejido graso y glandular. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Todo Sí, bien. todo bien. Todo Ya, bien, doctor. súper. Gracias. Ahora tenemos otro tipo de colgajo, ¿ya? El desplazado lateral es una técnica para recubrimiento radicular que se puede utilizar, de hecho yo la ocupo también en varios casos y es principalmente útil cuando encontramos, primero, recesiones unitarias y segundo, lo más importante es que debe existir gran cantidad de encía queratinizada en la pieza vecina, ¿ya?
Ahí está descrita la técnica. Vamos a ver una imagen que es más fácil, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el canino con una recesión unitaria, y el diseño del colgajo. Aquí, donde encontramos estas flechitas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Hacemos una desepitelización nuevamente, es decir, con mucho cuidado vamos eliminando la parte más superficial del tejido blando, ¿ya? Y luego en la pieza vecina, en este caso el premolar, ¿ya? ¿Por qué el premolar? En este, chicos, piensen siempre cuando trabajen en el sector anterior, eh, intentar hacer todo, todas las descargas en el sector posterior, en este caso van a tomar este injerto para desplazarlo de posterior a anterior. El lateral también tiene mucho tejido queratinizado, ¿ya? Pero corremos mucho riesgo de que pueda quedar algún tipo de cicatriz, ¿ya? Y como es una zona estética, entonces siempre hay que elegir, idealmente, zona posterior. Y lo importante entonces es que haya una banda de densidad queratinizada suficiente, ¿ya? Dice al menos de 2 milímetros, ¿ya? Eso es lo mínimo que debe contener el, el pedículo en este caso, ¿ya? Y la distancia desde el margen hacia apical, aquí dice 1 milímetro, pero va a depender de cuánto exista, de cuánta profundidad el sondaje tenga. Por ejemplo, si tienen 2 milímetros de profundidad el sondaje, la incisión debe ser a 3 milímetros, ¿ya? O 2,5. Porque si tienen una profundidad de sondaje de 2 milímetros y hacen la incisión a 1 milímetro, van a dejar un collarete de tejido blando aquí que se va a desprender solo porque corresponde a la encía libre. Por lo tanto, en palabras voy a decir más simple, es su incisión que va perpendicular, o voy a decir horizontal, tiene que ser más apical del fondo de su surco gingival, ¿ya? Y luego, de ahí hacia apical, tienen que tener al menos 2 milímetros de densidad queratinizada, ¿ya? ¿Qué más? La referencia dice 3 milímetros de distancia, voy a decir mesiodistal, ¿ya? Pero este colgajo con su sonda periodontal, tienen que medir la distancia que tienen en su recesión y luego en el lecho donante, para que no les vaya a quedar el pedículo más pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, esto es solo referencial, se fijan, para mantener proporciones, pero no es que tenga que aplicarse estas medidas en todos los casos. Todo tiene que ser medido de acuerdo al paciente, al caso, ya a profundidad del sondaje y el tamaño de la recesión. Y por supuesto, como se menciona ahí, cantidad de densidad queratinizada. ¿Ya? Y si se fijan, para poder desplazar este colgajo, las incisiones deben sobrepasar la línea mucogingival. Eso va a permitir que todo ese tejido se pueda desplazar completamente hacia la pieza vecina. Ya aquí tenemos otro injerto pediculado. En este caso, si se fijan, escogieron la pieza vecina, pero del sector anterior. ¿Ya? La imagen no se alcanza a ver claramente, pero yo a simple vista me parece que el canino igual tiene suficiente densidad queratinizada, ¿ya? Yo hubiese preferido tomar el canino. Y está la imagen, ¿no es cierto?, suturada y después el postoperatorio. Y se ve bastante bien. Ya. Luego tenemos el colgajo de doble papila. También, en este caso, es parecido como el desplazado coronal, ¿ya? Lo importante es que debe existir siempre papila tanto en mesial como en distal, ¿ya? Aquí está la técnica escrita. ¿No? Quiero que pasemos a la imagen, chicos, como les dije, para que sea menos denso estar leyendo todo eso, ¿ya? Aquí, ¿qué se hace? Bueno, está
en la imagen representada, donde obtienen el tejido conectivo, ¿no es cierto? Y el diseño del colgajo. ¿Qué es lo importante acá? Que las líneas rojas son las que representan nuestro diseño, ¿ya? Si se fijan, las descargas son siempre abiertas, es decir, divergentes hacia apical, para permitir una buena irrigación de nuestro colgajo. La zona de las papilas de la pieza que tiene la recesión deben ser desepitelizadas, ¿ya? Hay que eliminar este tejido más superficial para permitir el desplazamiento, ¿no es cierto? Y todo lo que quede aquí desepitelizado, periósteo o tejido blando, va a ser también de suministro, ya nutriente para nuestro colgajo, nuestro injerto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el diseño. Muestran también el injerto tomado del paladar, ¿ya? Y aquí lo que falta en la imagen, por supuesto, es mostrar la desepitelización de esta zona, ¿ya? Para permitir el desplazamiento. Ya, esta imagen corresponde a otro tipo de técnica que vamos a ver más adelante, pero que se llama técnica de túnel, ¿ya? Si se fijan aquí no hay descargas, ¿ya? A lo más que se utiliza realizar algún tipo de incisión vertical, puede ser en un extremo o en ambos, para poder pasar un injerto de tejido conectivo, en este caso utilizar un injerto largo para pasarlo en nuestra preparación, ¿ya? Injerto gingival libre, como ya lo vieron ustedes, ¿no es cierto? Quiero que por favor alguien me confirme si vieron el aumento de banda en sí insertada con la doctora Hartz, para no tener que redundar. Sí, sí, lo vimos. Ya, perfecto. Gracias. Entonces vamos a pasar este injerto gingival libre, chicos. También van a poder, o sea, no es malo que aprovechen de ver ambas presentaciones, leer, puede que hayan pequeñas diferencias, pero les va a servir mucho para aclarar esta técnica que en verdad puede ser o parecer sencilla, pero tiene su dificultad, por supuesto, ¿ya? Y siempre las dudas quedan en relación a la preparación del lecho, que es como lo más complejo. Algo importante que se menciona aquí es el tratamiento de superficie radicular para, para los recubrimientos, ¿ya? Eh, la verdad es que se pueden utilizar múltiples elementos, ácido cítrico, algunos utilizan eh, compuestos originados de antibióticos, en este caso la tetraciclina, ¿ya? Pero finalmente lo más importante es que la superficie de la raíz esté limpia, ¿ya? Eso es lo principal. Y en estos estudios no se encontró diferencia entre la superficie de las raíces que fueron tratadas con algún elemento químico y aquella superficie de raíces que se realizó solo el pulido y alisado radicular. Ya ambos tuvieron exactamente los mismos resultados y buenos resultados, voy a decir. Eh, Doc, sí, en- entonces en un recubrimiento no puede haber una resina cervical. mira, de preferencia se eliminan las resinas cervicales, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si tenemos una pieza que es demasiado convexa, es decir, en palabras simples, como que tiene un contorno muy, muy grande, tiene una guatita, lo que se hace es con una fresa de grano fino, es adelgazar, es emparejar esa superficie de la raíz para poder darle el espacio al espesor del tejido blando, ¿ya? Ah, y otra pregunta, Sí, si tiene una caries ahí, igual hay que sacarle, no importa si queda delgada, entonces claro, la sí, pues, si hay caries cervical, por supuesto hay que eliminar esa caries. Claro, hay que y no sacarla. restaurarla, se pone Sí, encima nomás el injerto.
Claro, ahí depende, porque si, por ejemplo, tienes una cavidad muy profunda, supongamos, no sé, 3 milímetros de profundidad, está ya muy cercano al conducto del diente, lo mejor es hacer de preferencia un ionómero, ¿ya? Ye- Ya, Y sobre eso tú puedes hacer el injerto en este caso, cirugía, voy a decir, de tejido blando, injerto conectivo. Pero perfecto, si, entiendo. pero si es una fracción que no es muy profunda, 1 milímetro de profundidad, por ejemplo, 1,5, puedes hacer perfectamente tu cirugía de tejido blando y ese espacio, esa concavidad, le va a dar el espesor también al injerto, al tejido blando. Entonces, no hay problema. Pero lo importante es Per- que la superficie de la raíz debe estar, pero impecable, debe estar limpia. Perfecto, gracias, Doc. Vale. Em, Bueno, ya vieron el injerto gingival libre, aquí hay algunas imágenes clínicas. La verdad es que este injerto es funcional, pero estéticamente la verdad es que nunca queda tan bonito. Después de unos meses, al principio se puede ver muy mimetizado con el tejido blando que lo rodea, pero con el paso del tiempo van a empezar a ver que este tejido comienza como a fibrosarse, ¿ya? Y como que engrosa solo. Entonces, la verdad es que estéticamente no es muy bueno, pero sí anda muy bien, voy a decir, en el aspecto funcional. Por eso, de preferencia, el injerto gingival libre se utiliza más, bueno, arcada inferior y zona posterior, ¿ya? Pero, o sea, nunca, al menos yo nunca he realizado injerto gingival libre en sector antero superior, ¿ya? Puede hacerse, pero en otros casos, no sé, por ejemplo, donde no se vea eh, implante que tengan solo mucosa en el sector anterior, claro, ahí se puede hacer un gingival libre y después se va a cubrir con la prótesis, entonces ahí se puede. Pero estéticamente esto no anda muy bien. Ya, si se fijan, mire, ahí está la imagen, pues el injerto gingival grande y se puede ver, claro, que se logró la banda de encía queratinizada, pero ya está fibrosado. Entonces, estéticamente, esto imagínense en el sector anterior, en línea de sonrisa, la verdad es que no, no está muy bonito. ¿Ya? Otra imagen, fíjense en la última, postoperatorio, esto debe ser por lo menos unos 6 meses, un año después, y se puede apreciar el tejido, ¿no es cierto?, cómo empieza a fibrosarse. Ya, esto es muy bueno porque protege la estructura, pero estéticamente ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. ¿Ya? Nuevamente, aquí utilizaron cirugía de 2 pasos, como es mencionado ahí, donde primero, al no existir encía queratinizada, crearon la encía queratinizada con este injerto gingival libre y luego mínimo 3 meses ya para que el tejido blando cicatrice toda la arquitectura, voy a decir, celular, esté nuevamente apta para cirugía 3 meses ya y realizaron el colgajo desplazado coronal. Probablemente aquí no utilizaron injerto tejido conectivo porque la banda de densidad queratinizada que se generó es considerable, entonces solo utilizaron colgajo desplazado coronal, sin injerto tejido conectivo. Ya. Em, Luego tenemos el injerto tejido conectivo reposicionado en sentido coronal. Vamos, nuevamente chicos, quiero pasar que veamos las imágenes. Eh, Dentro de lo importante es recordar que en este tipo de cirugía se utilizan suturas muy delgadas, ¿ya? Eh, para evitar primero la traumatización de los tejidos, eh, segundo, una menor respuesta inflamatoria
¿ya? Y preferentemente sutura reabsorbible, ¿ya? Y ahí están nombradas, ¿no es cierto?, 560. Y bueno, por supuesto, siempre tener en consideración eh, al momento de obtener el injerto de tejido conectivo la arteria palatina posterior o mayor, ¿ya? Al Bueno, si les llega a pasar, chicos, ojalá les ocurra cuando estén con nosotros realizando una cirugía para que puedan ver qué es lo que pasa y cómo podemos solucionarlo, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado y utilizar siempre las referencias anatómicas para evitar dañarla. Bueno, aquí tenemos colgajo desplazado coronal. Dice colgajo parcial, ¿ya? La verdad es que los colgajos, cuando no tienen descargas, es difícil identificar si efectivamente es parcial o es total, ¿ya? Porque no lo vemos directamente. Cuando tenemos un colgajo que lleva descargas, podemos levantar todo, entonces ahí nosotros realmente nos aseguramos de que es un colgajo de espesor total, ¿ya? Pero en la cirugía de tejido blando, eh, siempre vamos a tener, voy a decir, tres zonas del colgajo. La primera va a ser de espesor parcial, es decir, dejamos periósteo, que es principalmente en esta zona de las papilas, luego, más cercano al margen, ahí levantamos un colgajo de espesor total, ya es decir, con periósteo incluido, y luego, más apical, generalmente después de la línea mucogingival, nuevamente el colgajo es parcial. Ya, como mencionábamos anteriormente, parcial para que en el fondo es separar el colgajo del periósteo para poder desplazarlo y el colgajo quede sin tensión. ¿Ya? Ya. Esta es la técnica de túnel. Vamos a ver la imagen. Em, si se fijan aquí, no hay descargas, ¿ya? Se prepara un colgajo siempre cuando realicemos cirugías, chicos, y no queramos realizar descargas, quiere decir que debemos extendernos, por ejemplo, si vamos a trabajar en este caso en los dos premolares, debemos extendernos una o dos piezas vecinas a nuestra zona de trabajo, tanto en mesial como en distal, ¿ya? Si no tenemos descarga, nos ampliamos mucho más, ¿no es cierto?, una o dos piezas para permitir que se pueda desplazar el tejido blando, ¿ya? Aquí está el túnel. Está explicado, chicos, la técnica se hace con un instrumento especial que se llaman tunelizadores, ¿ya? Esto es lo que yo les digo que no se tiene claridad si es que se logra efectivamente realizar un colgajo de espesor total, ¿ya? Porque estamos trabajando a ciegas, ¿ya? Aquí no hay descargas ni tampoco se trabaja sobre las papilas, ¿ya? Las papilas están adheridas todo el tiempo. Nosotros entramos a través de la zona vestibular, ¿ya? Por el surco. Ahí vamos hacia apical y vamos uniendo esta preparación diente con diente, digamos, pero bajo la papila, ¿ya? Es una técnica bastante delicada, requiere práctica también y por supuesto hacerla con mucho cuidado para no perforar nuestra preparación, porque si perforamos entonces estamos causando una respuesta inflamatoria mayor, ¿ya? Y por supuesto estamos eliminando zonas de irrigación, zonas que van a nutrir nuestro injerto. Ya. Las indicaciones de la técnica de túnel, es decir, ¿cuándo vamos a elegir una técnica de túnel? Zonas con mínima profundidad del sondaje, en clase 1 y 2 de Miller, es decir, que no haya pérdida de tejido interproximal, que tenga suficiente tejido de banda encía queratinizada para poder desplazarla, ¿ya? Pueden ser
recesiones unitarias o múltiples, pero por lo general se utilizan en el sectante 5, ¿ya? Y se realiza un mejoramiento. Si hay recesiones, por ejemplo, en una u otra pieza, bueno, se realiza la preparación completa del sectante y se pone el injerto completo ahí, ¿ya? Por lo general, esta técnica siempre se utiliza para tratar zonas, ¿ya? Incluso cuadrantes, se puede trabajar un túnel completo maxilar superior, ¿ya? La ventaja de esta técnica es que al no tener descarga y tampoco, em, tampoco desprender, ¿ya? O levantar la papila, entonces es una técnica que no deja cicatriz y es muy buena para el sector estético, ¿ya? Doctor, disculpe, es Sí. que no la entiendo, como que no sé dónde se hace la incisión, no entiendo si es que, no, como que no logro entender la técnica de túnel. Aquí está la imagen. Sigue la siguiente, mira, están las indicaciones, después las contraindicaciones, por supuesto, los pacientes que son fumadores o que tienen enfermedad periodontal. Recuerden que si hay enfermedad periodontal, primero se trata, se estabiliza al paciente y luego cirugía. Lo último es la cirugía, ¿ya? No se pueden realizar, no es una técnica que vaya a funcionar en clases 3 o 4 de Miller, ¿ya? O que haya inserciones aberrantes de frenillo, ¿ya? Y aquí está la técnica. Entonces aquí pueden ver que en este caso tenemos varias piezas que tienen recesiones, ¿ya? Y aquí tenemos el tunelizador, que es un instrumento muy pequeño, con mucho filo, y la idea es que se mete aquí por el surco, ¿ya? Y empieza a decolar, ¿ya? Es decir, a levantar esta parte del tejido blando, ¿ya? Y se mete en este caso se metió por el central, después lo debe hacer por el lateral, ¿ya? Y en el lateral también va hacia el canino y después va al canino, va hacia mesial, va hacia distal. Y si se fijan, todas estas eh, preparaciones se unen. Y aquí con la sonda que hace, comprueba en el fondo que están unidas en un mismo plano, ¿ya? No sé si hay la imagen eh, se entiende, la preparación se entiende, está clara. Si hay una Sí, duda, sí, por ahora sí, favor. gracias. Ya, súper. Entonces, esto que está haciendo con la sonda periodontal, chicos, bueno, vemos dos cosas. Primero, que están todas las preparaciones, o sea, es una sola. Y segundo, fíjense cómo se desplaza el margen gingival en el lateral, ¿ya? Cómo se tracciona. Em, lo importante es que esta preparación, como les dije anteriormente, siempre debe pasar la línea mucogingival para permitir desplazar el colgajo hacia coronario, ¿ya? Siempre. Si ustedes solo hacen esta preparación en encía queratinizada, su colgajo no se va a mover a ni una parte, va a quedar ahí, estático. Y fíjense cómo queda suturado esto, ¿ya? O sea, traccionaron mucho y dejaron los dientes, pero muy cortitos, ¿ya? Y después esto solo se va a reposicionar. Aquí se puede ver el postoperatorio y quedó unas leves marcas, pero muy poquito de la sutura, ¿ya? Pero es una preparación que no tiene descargas. Doctor, ¿esta sí estará indicada en el sector anterior? Claro, sí, la técnica de túnel es una técnica estética, claro. Es una técnica bien ejecutada que no deja cicatriz, ¿ya? Permiso. Ya, colgajo de avance coronal con injerto de tejido conectivo, que es lo que más se utiliza
¿ya? Como les dije anteriormente, es una técnica que tiene excelentes resultados y que no es tan compleja, ¿ya? Entonces aquí está mencionado lo que les explicaba anteriormente, el diseño del colgajo que en las papilas es parcial, luego es total y nuevamente cuando ya pasamos la línea mucogingival, el colgajo vuelve a ser parcial para poder desplazarlo. Aquí encontramos otra técnica, ¿ya? Que es un poco más compleja en relación al diseño, ¿ya? Que es la técnica de Zucchelli. Y también tiene un tejido conectivo interpuesto, ¿ya? Voy a decir es más compleja entre comillas porque las incisiones se centran en la pieza que tiene la recesión más marcada o la mayor recesión, ¿ya? En este caso el canino. Entonces, a contar de la recesión más grande, aproximadamente llega como hasta la mitad de la recesión para explicarlo fácil, y van a la parte más apical, ¿no es cierto? Van al ápice de la recesión de la pieza vecina. Luego llegan como hasta la mitad de la recesión de esa pieza y van al ápice de la otra. ¿Se fijan? ¿Por qué hace esto? Porque el colgajo después, cuando se desplaza, va a rotar y esta en el fondo se convierte en nuestra papila quirúrgica que va a corresponder a la nueva papila, ¿ya? Se desepitelizan las papilas anatómicas, se prepara nuestro colgajo con nuestras papilas quirúrgicas, se realiza el acondicionamiento de la superficie, o voy a decir, el pulido y alisado radicular de la superficie radicular, por supuesto, valga la redundancia, se interpone nuestro tejido conectivo y luego esto se desplaza apical, ¿ya? Es parecido al colgajo de desplazado coronal, solo que la diferencia es que en este diseño, nuevamente digo, hay existe el diseño de la papila quirúrgica, ¿ya? Para permitir una mejor adaptación de este colgajo. Luego, bueno, imágenes clínicas de injerto con técnica de túnel. La verdad es que una preparación amplia, si se fijan, se trabajó maxilar inferior completo para el recubrimiento y utilizaron injerto eh, conectivo del paladar, claramente, porque si se fijan, tiene una placa de contención, ¿ya? La cual va a permitir un mejor postoperatorio del paciente. Aquí encontramos técnica colgajo desplazado coronal con injerto de tejido conectivo. Em, Recuerden que el desplazado coronal puede tener o no descargas, ¿ya? Hoy día la descarga en este tipo de cirugía la verdad es que se ocupa muy pero muy poco, a menos que hagan las otras técnicas que mencionamos como el pediculado, ¿ya? Pero aquí la verdad es que no es necesario realizar descargas, ¿ya? Hay recesiones eh, muy pequeñas, injerto conectivo y luego desplazado coronal. Como les dije, lo más importante para poder realizar un colgajo desplazado es que sobrepase la línea mucogingival. Eso no se les tiene que olvidar. Nuevamente, técnica de túnel. Aquí en el fondo, ¿no es cierto?, del vestíbulo encontramos un punto que va horizontal, anclado al periósteo, para eliminar las fuerzas de tracción de los músculos del labio, ¿ya? Es un punto que funciona como rompefuerza para mantener y entregarle un poco más de estabilidad a a nuestro injerto, nuestro colgajo preparado. Ya, y dentro de las matrices dérmicas celulares, la verdad es que me imagino que también lo pasaron con la doctora. Yo simplemente mencionar a grandes rasgos que es una alternativa a considerar cuando hay un paciente que, por ejemplo, tiene
múltiples recesiones, arcada superior e inferior, y queremos hacer todo en un tiempo quirúrgico, y el lecho donante como el paladar eh, quizás no va a dar abasto para poder realizar ese tipo de cirugía, o pacientes que sencillamente no quieren eh, que saquemos el injerto de su paladar, y se pueden utilizar este tipo de matrices, ¿ya? Son matrices que también funcionan bastante bien, pero no olvidar que el paladar sigue siendo la mejor alternativa, ya el estándar de oro o gold standard, ¿ya? Em, un poco más de detalle acerca de las matrices, ¿no es cierto? Cómo están formadas y cuál es el objetivo. Y aquí casos clínicos, de hecho, por la doctora Hatz, ¿ya? Ella trabaja harto con matrices alodérmicas. Yo también he utilizado, pero la doctora Hatz tiene mucha más práctica con este tipo de injertos, ¿ya? Si se fijan, se pueden utilizar para trabajar en zonas amplias, ¿ya? Prácticamente todo el maxilar inferior, toda la mandíbula. Y podemos ver aquí dentro de todos los elementos que utilizamos y técnicas, el colgajo de avance coronal con injerto de tejido conectivo es el mejor procedimiento, ¿ya? Y está indicado en diferentes tipos de recesiones, pero por supuesto que se logra un mejor porcentaje de recubrimiento radicular en aquellas recesiones donde no se ha perdido tejido interproximal. Las matrices alodérmicas, que tienen un rendimiento variable, pero que, como les dije, aplicado una buena técnica, andan muy bien, tienen muy buenos resultados, ¿ya? Las membranas no son recomendables para mejorar el fenotipo, eso depende, ¿ya? Y va a depender del espesor del tejido blando del paciente. Si tiene, perdón, un espesor del tejido blando, del margen gingival menor en profundidad, ya, o sea, voy a decir en espesor, en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, menor a 1 milímetro, una matriz no es recomendable porque al ser tan delgada, la encía no le va a otorgar estabilidad al injerto, ya a esta matriz. Ahí es recomendable y está más indicado un injerto de tejido conectivo. ¿Ya? Eso. Y una hermosa fotografía de la diferencia que se logra con un mejoramiento de biotipo en este caso. Ya se pueden ver las sinuosidades de las raíces de las piezas anteroinferiores y posterior a la cirugía, cómo mejora el contorno. Ahí estaríamos, chicos, con esta clase. Yo sé que es muchísima información. Traté de irme más a lo práctico porque las imágenes son mucho más fáciles para poder explicar, para que puedan entender el detalle de cada procedimiento. Lo pueden leer ustedes en la presentación o ir a los artículos que están en la plataforma, está todo ahí. Y bueno, como les dije, quise ser lo más simple para que me pudieran entender. Ojalá eh, haya quedado claro, y si hay alguna duda, por favor, para que me la pregunten ahora. Por mi parte quedó todo muy claro, gracias, doctor. Qué bueno, me alegro. Por mi parte igual, doctor. Yo creo que igual en los pasos prácticos, apoyándome igual en lo que dice usted, igual es harta información y tengo mucha fe que los pasos prácticos igual van a ir viendo todos estos detalles que usted va diciendo y ahí donde van a ir surgiendo igual las dudas de la teoría. Claro, por supuesto. Doctor, una leve duda, que yo creo que igual se la voy a preguntar en Santiago la otra semana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pusiéramos en el caso que pasamos a llevar la Palatina mayor? Ahí, en esos casos, ¿cómo nosotros podemos eh,
manejar esa situación? Eh, bueno, primero conservar la calma, y tratar de, porque es inevitable que cuando pasa algo uno tiene esa reacción como, chuta, ya, pero el paciente tiene que pensar que aquí está consciente y está escuchando todo. Así que primero conservar la calma. Y bueno, lo primero es identificar dónde está exactamente, ¿ya? Y es súper evidente porque es una arteria, entonces va con pulsación, sale un chorro pulsátil, ¿ya? Entonces se identifica, pone anestesia con vasoconstrictor para poder ver mejor y luego lo único que se hace en esas situaciones es suturar, ya suturar la arteria misma es prácticamente imposible, muy, muy difícil. Entonces lo que uno hace es pasar el punto bien profundo en el paladar, ¿ya? Em, y yo lo que hago es, le doy 2 vueltas, paso 2 veces el punto bien profundo y se anuda. ¿Y qué es lo que haces ahí tú? Es comprimir el tejido que rodea esta arteria. Y ahí va a notar inmediatamente que disminuye el sangrado considerablemente y se detiene. Después de ya 5 minutos de compresión local con una gasa, la retiras y va a ver que ya no sangra. Y si continúa sangrando, tienes que pasar de nuevo otro punto hasta lograr, eh, como te digo, comprimir el tejido que rodea la arteria para que se detenga el sangrado. Eso es lo principal. Perfecto, doctor. Sí, y a modo de resumen, chicos, yo la verdad es que personalmente, Eh, ¿cuáles son como las técnicas que más se utilizan? Si tengo recesión unitaria, el pediculado. Teniendo harta densidad queratinizada al lado, me lo traigo para acá, ¿ya? Después, la técnica puede ser el colgajo avanzado coronal, ¿ya? Que van a practicar y van a hacer harto de eso. Y también, chicos, cuando tengan el caso clínico, si ven una recesión bien, bien grande en una pieza que está muy marcada, ¿no es cierto? Eh, y en la de al lado también hay recesión, pero no tan grande, eh, estudien, lean un poquito, vean el diseño, en la foto, la imagen del diseño de la técnica de Zucchelli y practíquenla, porque es una técnica que a lo mejor el diseño puede enredar un poco, pero es una técnica muy buena y cuando ya tienen claro el diseño se les va a hacer muy fácil, ¿ya? Y anda muy bien, muy, muy bien. Eh, sería precisiones múltiples, Zucchelli y o túnel. También pueden hacer túnel, chicos. Así pueden, o sea, el instrumental está, así que también si ven, por ejemplo, el sextante 5 ahí se utiliza, es muy frecuente utilizar túnel. Eh, indíquenlo y practíquenlo, ¿ya? Hagan en los pasos prácticos, aprovechen de hacer como lo más difícil, entre comillas, porque esta es la instancia. Ahora es cuando hay que aprovechar de hacer lo más complejo, ¿ya? Pero eso es como, esas 3 técnicas son como las más utilizadas, al menos las que yo ocupo más seguido. Pediculado para unitario, desplazado coronal, que es la técnica de Zucchelli, y, y la técnica de túnel. ¿Ya? Obviamente sin mencionar el gingival libre, que es totalmente diferente, no estamos hablando de voy a decir, zonas estéticas. Gingival libre, principalmente zonas posteriores, principalmente por la baja estética. ¿Ya? Eso así como a grandes rasgos y también un poco voy a decir, de de cómo lo practico yo. ¿Ya? Eso, chicos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya. No, gracias a ustedes por su atención.